Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar un experimento sobre fluidos no newtonianos y para eso necesitaremos un recipiente, maicena y un poquito de agua. Entonces procedemos a ingresar la maicena en el recipiente. Y vamos a agregar agua muy lentamente hasta tener una mezcla totalmente homogénea y mezclamos. Vamos a seguir mezclando hasta llegar a obtener este punto. Los fluidos newtonianos se caracterizan porque no son ni sólidos ni líquidos, ya que cuando se le ejerce una presión a estos tipos de fluidos se vuelven muy sólidos, parecieran que fueran un ladrillo, una roca, algo así por el estilo. Pero cuando tomamos y no le ejercemos ninguna fuerza externa, se comportan como un fluido. Como pueden ver, cuando uno les ejerce cierta presión o cierta fuerza, ellos se comportan como un fluido, como un sólido. Bueno, como conclusión ante el experimento de los fluidos no newtonianos, podemos decir que la viscosidad de esta sustancia va a depender de la fuerza o tensión que se le aplique en el momento, ya que pues eso se comprueba que cuando golpeamos o ejercemos una presión sobre la mezcla, esta se va a comportar como una sustancia sólida y concisa, mientras que la dejamos sin ejercer ninguna fuerza, esta va a fluir y se va a comportar como cualquier otro líquido. Buenas noches, para el día de hoy vamos a hacer un experimento sobre viscosidad y para eso vamos a utilizar tres recipientes, uno con aceite, con agua y otro con miel. Y para eso vamos a introducir tres monedas y veremos qué tan rápido estas caen. Como pueden ver, la del agua le tomó muy poco tiempo llegar hasta el fondo, mientras que la miel hasta ahora está llegando a la parte del fondo. En cambio el aceite sí tuvo un intervalo medio hasta llegar hasta la zona del fondo. Cuando hablamos de por qué hay fluidos más viscosos que otros, la respuesta es muy sencilla, ya que la viscosidad depende del propio líquido, de la propia sustancia y sobre la superficie en la que está siendo vertida. La diferencia de la viscosidad está dada por las moléculas de cada fluido. Es la naturaleza de cada sustancia. Bueno, cuando hablamos de viscosidad, esto se refiere a la resistencia que tiene la sustancia de fluir o con fluidez sobre una superficie. Si lo vemos en el caso de la miel tiende a deslizarse o a fluir muy lentamente. En cambio el agua suele deslizarse muy rápidamente. Cuando se nos dice que si la viscosidad cambia con la temperatura, eso es verdad, ya que si lo miramos en el caso del aceite, cuando el aceite está frío, él presenta una alta resistencia a fluir o a deslizarse sobre ciertas superficies, mientras que cuando se calienta, él fluye con demasiada sencillez. Esto pues es debido a que la temperatura altera las moléculas de la sustancia y hace que éstas permitan que se mueva con más rapidez o con más fluidez.
Bueno, con este experimento podemos concluir que existen diferentes viscosidades y que cada una depende del tipo de sustancia que se esté manejando. Sabemos que cuando la viscosidad es muy elevada, el líquido no fluye con facilidad. En el caso de la miel, por ejemplo, cuando arrojamos la moneda, no fluye con mucha facilidad. Y pues que cuando la viscosidad es demasiado baja, la sustancia suele fluir con mucha facilidad. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un experimento que nos ayudará a entender cómo funcionan más las densidades de los líquidos. Y para eso necesitaremos un recipiente transparente, miel, aceite y un poco de agua, que generalmente pues le aplicaremos colorante para que se vea la diferencia. En primera instancia aplicaremos la miel en el recipiente. A continuación aplicaremos agua. Como les dije, ya tiene un poco de colorante para que nos ayude a identificarla. Y por último insertaremos el aceite. Como ven, los tres líquidos o los tres fluidos no se mezclan. Esto debido a que cada uno tiene densidades diferentes y que a menor densidad pues el fluido queda más en la parte de arriba. Así podemos decir que la miel es mucho más densa que el aceite y que el agua, mientras que el agua es más densa que el aceite pero menos densa que la miel, y el aceite es menos densa que todas las anteriores. Dentro del principio de Arquímedes tenemos tres situaciones. La primera situación describe que si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje que el fluido ejerce, este se va a hundir. La segunda es que si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje que ejerce el fluido, el objeto va a quedar rodeado del fluido. Y la tercera es que si el peso del objeto es menor que la fuerza de empuje que ejerce la sustancia, este quedará rodeado de líquido pero no se hundirá. Es decir, que en pocas palabras, el objeto flotará. Bueno, en conclusión, con la densidad podemos inferir que cada sustancia tiene una densidad totalmente distinta a otra, eh, que cuando una densidad de una sustancia o un objeto es mayor a otra, esta siempre irá al fondo o a la parte de abajo, mientras que objetos o sustancias menos densas tenderán a quedar en la parte de arriba. Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre un experimento eh, de compresibilidad, y para eso necesitaremos una jeringa y un poco de agua. Bueno, hablamos de que un fluido o una sustancia es compresible cuando ésta cambia su volumen debido a una presión. Generalmente los gases son muy compresibles. Por ejemplo, si tomamos aire en la jeringa y la tapamos, esta va a disminuir su volumen debido a la presión que ejerce la mano. Pero si tomamos un poco de agua,
esta no se deja comprimir. Esto debido pues a las densidades que tanto el aire como el agua tienen. Y eso nos comprueba que podemos decir que el agua no es compresible, mientras que algunos los gases... Bueno, como conclusión al experimento de compresibilidad, podemos decir que es una propiedad de la materia eh, que en general nos dice cuánto es capaz de disminuir el volumen de una sustancia debido a la presión que ejerce. Como lo vimos en el ejemplo del experimento, el aire se deja comprimir bastante, mientras que el agua, al ser un líquido, es incompresible. Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar un experimento sobre peso específico y para eso vamos a necesitar agua, alcohol y aceite. Lo primero que vamos a hacer es tener agua en un recipiente transparente, luego vamos a agregar un poco de alcohol y por último el aceite. Ahora vamos a tomar una hoja y vamos a tapar este recipiente. Como les dije, vamos a tomar una hoja y vamos a tapar el recipiente de la siguiente manera. Una vez lo tenemos así, le vamos a dar la vuelta. Y ahora nos va a quedar algo como esto. Como ven, el aceite se va a posicionar nuevamente en la zona de arriba. Esto debido pues al peso específico del agua, ya que el peso específico lo que nos ayuda a determinar es cuánto pesa cierta sustancia o cuánto peso tiene en su volumen. Como conclusión del peso específico podemos decir que cuando el peso específico de una sustancia es mayor, esta va a llegar a quedar en la zona baja, como se mostró en el ejemplo, en el experimento. Mientras que el peso específico sea menor, este se va a posicionar en la zona de arriba, como sucedió con el aceite y el agua. Bueno, la gravedad específica nos ayuda a determinar el porcentaje de cierto objeto que puede llegar a quedar sumergido. Por ejemplo, un experimento sencillo es tomar diferentes piezas de madera y en un recipiente o en una tina llenarla de agua y mirar cómo las piezas de diferente tamaño, de diferentes dimensiones, se comienzan a hundir hasta cierta medida. Y por medio de la gravedad específica podemos determinar con exactitud el nivel que el agua va a alcanzar a subir hasta la pieza de madera, como se muestran en las siguientes imágenes. Bueno, como conclusión de la gravedad específica, podemos decir que la gravedad no solo interfiere o depende exactamente de las densidades, sino que también difieren las dimensiones de los objetos. Como en las imágenes, teníamos objetos o piezas de madera de diferentes dimensiones, estas se hundieron a diferentes medidas. Y esto, pues, ya que pues, la madera era la misma, lo único que las diferenciaba eran las dimensiones en que estaban hechas. Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre tensión superficial y para eso vamos a hacer un experimento muy sencillo. Para eso necesitaremos un platón lleno de agua y un colador. Como ven, si colocamos el colador sobre el agua que está en el platón, este no se hundirá. Pero si ejercemos un poco de fuerza, este se hundirá totalmente. También esto funciona de otro modo. Como ven, el colador sigue flotando o está sobre el agua. Pero si aplicamos alguna otra sustancia,
o por ejemplo jabón, este se hundirá totalmente, ya que el jabón lo que hace es romper esa delgada lámina que está en la superficie, que se conoce como tensión superficial. Y esta tensión superficial lo que nos ayuda a determinar es qué tan unidas están las moléculas de agua en la parte más arriba de este fluido. Bueno, como conclusión al experimento de tensión superficial, podemos decir que la tensión superficial es aquella pequeña lámina que se encuentra en la parte más alta del agua o en la superficie del agua, y en esta zona las moléculas se agrupan demasiado y evitan que ciertos objetos, como el ejemplo del colador, llegaran a hundirse. Pero esta tensión superficial se puede romper aplicando una leve fuerza o aplicando una sustancia que altere el movimiento de estas partículas, de estas moléculas que están tan unidas.